Estamos hablando ya con Martín Sánchez y Walter Mespulet. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial. Walter y Martín, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Walter y Martín. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá trabajando, Nicolás. Sabemos que vos también hacés lo mismo, porque bueno, hoy hay sesión especial, extraordinaria nuevamente, a partir de las 14 horas, ¿es así? Así es. Nosotros el día martes al mediodía hemos tenido una reunión con el gobernador de la provincia, donde hemos abordado distintos temas del contexto actual, pero principalmente la posibilidad de trabajar sobre un proyecto legislativo que tenía una necesidad imperiosa de que sea tratado esta semana, que básicamente, Martín, habla de lo que es el aislamiento diferencial para las personas que tengan diagnóstico de COVID positivo, digamos, en todo el territorio de la provincia del Chaco, y que no necesiten internación. Esto se refiere a los casos que son leves, y que el gobierno estaría dispuesto a utilizar estos centros de aislamiento, que aproximadamente actualmente hay 4, que tienen una capacidad de 500 camas, donde está el Centro de Convenciones Gala, que es el más conocido, el Niporá, también el Club del Instituto de Vivienda y por supuesto el gimnasio del Hospital Terrando, que son los centros de aislamiento que se han determinado hoy por parte del Poder Ejecutivo Provincial. En ese sentido, lo que se estaba tratando de generar en primer lugar es, digamos, una facultad al gobierno provincial y un mecanismo que prevé, digamos, el aislamiento de manera automática de las personas que no tengan las condiciones dentro de su hogar para poder cumplir con la cuarentena que está establecida en el marco del protocolo, como también en los casos de que puedan cumplir dentro de su domicilio algún mecanismo a través de la empresa Comchaco, donde haya una app que determine una geolocalización, que esto es básicamente para generar un control más exhaustivo, porque la experiencia que se ha tenido hasta ahora, si bien la mayoría de los chaqueños y chaqueñas está cumpliendo a rajatabla esta cuarentena con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, también sabemos que hay un grupo pequeño que no lo está haciendo y que realmente eso puede complicar las situaciones de controles que tiene planificado el Ministerio de Salud Pública, por lo cual creemos que esta herramienta que ha planteado el gobernador era muy necesaria, y a raíz de eso se convocó como tema principal, si bien después está una ratificación de un decreto provincial y también la resolución del protocolo unificado que ha realizado el Ministerio de Trabajo de la Nación en cuanto justamente a estos centros de aislamiento. Me parece que el tema o la vedette del día de hoy va a ser este tema, va a ser que realmente lo hemos conversado ese día de la reunión con el gobernador, con la oposición, más principalmente con el radicalismo, y ellos en principio han transmitido acompañamiento y la buena predisposición. Esperemos que hoy se cumpla lógicamente con el recinto, ¿no? Porque la verdad que en esto comparto lo que dijo hace 2 días atrás el ministro de Salud de la Nación, Inés González, donde explicó claramente la diferencia entre 2 países que había un acompañamiento en la oposición, como fue Portugal, y el rápido tratamiento que han tenido y eficaz en cuanto a las medidas que se han aplicado de contención con el coronavirus, y la análoga situación que pasó también con el coronavirus, pero totalmente distinto en el resultado en España, donde la oposición no acompañó y fue ferozmente ataque permanente de cada una de las acciones que estableció el gobierno de España. Entonces, me parece que eso no tiene que pasar acá, me parece que hay que dar un salto de calidad, dejar el egoísmo de lado. Acá estamos hablando de ciudadanos, de personas, de gente que la está pasando muy mal, que realmente está sofocada por esta cuarentena, y nosotros lo sabemos, el humor social es crítico, porque la gente tiene cuestiones internas en su casa, tiene problemas en su trabajo, tiene una situación que no sabe cómo llegar a fin de mes, y nosotros tenemos una responsabilidad, todos los dirigentes políticos, de una vez por todas trabajar de manera conjunta y tratar de sacar el Chaco adelante, que es lo que todos necesitamos, y dejar estas peleas de proselitismo que seguramente serán en otro momento y no ahora. Correcto. Nicolás, en la primera de las comunicaciones que hemos tenido en este ciclo radial contigo, habíamos hablado también de un proyecto tuyo, de tu autoría, o por lo menos impulsado por vos, en tratar de encuadrar un poquito a estos insurgentes que lamentablemente en el primer periodo y todavía continúan rompiendo las cuarentenas. Iban a haber un proyecto justamente para encuadrarlo y que cumplan de alguna manera una condena, entre comillas, efectiva, tratando de hacer tareas solidarias. ¿Continúa ese proyecto digamos, en carpeta? ¿Se ha presentado, ha avanzado algo con respecto a este tema? Sí, mira, Martín, el tema puntual es que hoy pasa una realidad que nosotros no tenemos una acción tipificada en cuanto al incumplimiento por COVID dentro del Código Penal, y eso es una realidad.
pero sí tenemos alguna tipificación, con por ejemplo esto que está planteando el gobernador de la provincia, en la desobediencia o el perjudicar a la sociedad, digamos, por las malas actitudes que nosotros tenemos como personas, ¿no? Porque si yo estoy contagiado de COVID e intento y no respeto la cuarentena establecida, no es el problema el daño que me puede ocasionar a mí, sino el daño que yo le puedo ocasionar a un tercero. Familiar, un amigo, un conocido, un vecino, una persona que tenga algún tipo de relación conmigo, de afecto o no, pero yo lo puedo terminar complicando seriamente. Es muy difícil trabajar en una norma de ese estilo, si bien se la estuvo analizando y me parece que es adecuado a futuro, si esto se prolonga, tener otro tipo de seriedad con ese planteo, pero lamentablemente hoy nosotros nos vemos abocados, digamos, un día a día que es muy dinámico y por eso también creo que esta posibilidad que se va a tratar hoy es una herramienta para empezar a controlar eso que vos planteás. Es decir, acá el procedimiento es muy simple. La persona que está infectada de COVID, que no cumpla con los requerimientos que están establecidos en el protocolo dentro de su hogar y tenga que ser trasladado a un centro de aislamiento. En el caso de negarse, el que va a tener que actuar, digamos, para pedir la orden judicial, va a tener que ser va a ser el Estado el que solicite la orden judicial para poder retirar a la persona, porque puede generar un perjuicio a toda la sociedad. Entonces, creo que esto va a ser muy bueno porque va a ser la primera acción entre los tres poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo como Poder de Aplicación y de Ejecución de la norma, nosotros que somos los que tenemos que entablar, analizarla, discutirla y terminar de definir hoy cómo va a quedar a disposición esa norma, y por supuesto el Poder Judicial, que va a ser el que tenga que ejecutar en caso de algún tipo de controversia que se pueda generar con alguna persona que esté infectada y rechace el aislamiento, ¿no? Creo que esto va a ser la primera medida entre los tres poderes, nosotros lo vemos con buenos ojos y creo que es el momento, Martín, porque la verdad estamos muy desgastados todos, toda la sociedad está cansada y nosotros no podemos seguir prolongando esta cuarentena sin tener un resultado concreto en la curva, como se lo tuvo al principio y que lamentablemente hubo después. Nosotros creo que como sociedad nos hemos dejado un poco no sé si mal influenciar o nos dejamos llevar por algunas otras cuestiones que mediáticas que me parece que no suman. Entonces entiendo que se dejó estar un poco la cuarentena y hoy tenemos que entender que estamos en una situación límite, porque te vuelvo a repetir, sabemos perfecto la situación de las pymes, de los monotributistas, de los autónomos, lo que está pasando a la gente que hoy tenía su changuita todos los días para poder comer, y es terrible y es gravísimo y tenemos que darle una solución inmediata. Pero primero de todo tenemos que ver cómo controlamos esta situación que por supuesto está en una etapa crítica, y tenemos que darle esa herramienta al gobernador, del Poder Ejecutivo, para que lo puedan aplicar. Correcto, Nicolás. Hablando también con respecto al acompañamiento, hemos leído que recientemente y a través de una conferencia virtual, las 62 organizaciones peronistas de la provincia dieron el espaldarazo, es decir, el famoso espaldarazo político a la figura justamente del gobernador Capitanich. ¿Es así, no? Por supuesto, la verdad que el último fin de semana, como te lo decía al principio, nosotros hemos visto ataques desmesurados, hasta desde el punto de vista personal hacia el gobernador de la provincia. Esto yo no tengo duda que son operaciones de algunos pícaros de la oposición que intentan desestabilizar una situación o aprovechar esta pandemia para hacer una política proselitista, y por supuesto que la repudiamos y la aborrecemos, porque no es momento de jugar tampoco con las intenciones de la gente, no es momento de utilizar a los trabajadores de salud ni a los trabajadores de seguridad en ningún tipo como instrumento político también para sacar algún tipo de ventaja. No es momento de utilizar a la sociedad en ese mismo sentido. No es momento de utilizar las medidas que ha tomado el gobierno para criticarlas, porque la verdad que si acá existiría un protocolo tan claro de los pasos que hay que seguir, sería todo muy sencillo, y no los hay. Creo que las recomendaciones que ha establecido a nivel mundial, acá en la provincia del Chaco se la han tomado a rajatabla, y se han hecho todos los protocolos que por lo menos nosotros podemos ir copiando de los países que han tenido una situación mucho más avanzada de esta pandemia. Entonces, claramente, si la oposición o parte de la oposición critica tan fuertemente y hasta el punto de operaciones para tratar de desestabilizar, de tener tanta liviandad para pedir la renuncia a un ministro o algún funcionario, me parece que el gobernador necesitaba también ese apoyo y saber que no es toda la sociedad, sino que hay parte y gran parte de los trabajadores, una parte importante como es la 62, donde integran más de 58 organizaciones sindicales, transmitir ese apoyo, ese respaldo contundente, que nosotros estamos para colaborar, para trabajar, para ayudarlo en lo que sea necesario. Tenemos instituciones, tenemos posibilidades de poner recursos a disposición también para todo lo que haga falta,
y por supuesto que vamos a estar en ese camino, siempre bregando por la unidad del pueblo chaqueño y no como están haciendo algunos, tratando de vivir en este momento tan difícil. Correcto. Nicolás, te voy a pasar el diálogo con mi compañero de tarea Walter Mespulet, que te va a saludar. Bien, buen día, Nicolás. Walter te habla. Un gusto, Walter, ¿cómo estás? Bien, tengo una pregunta y que tiene que ver justamente con este proyecto de ley que ustedes presentaron en base, o que presentaste vos, que lleva el número 876, que justamente tiene que ver con la capacitación obligatoria de derechos indígenas y políticas antidiscriminatorias. ¿Cómo esto sería posible de tratarse en esta sesión de hoy o hay otras prioridades, digamos? Mira, te cuento cómo viene esa situación. Eso es un proyecto que lo hemos trabajado con el presidente del bloque, con Juan Manuel Pedrini. Él ha sido el que, por supuesto, ha tenido el acompañamiento de todos los legisladores por una cuestión muy puntual. Nosotros sabemos que por una cuestión de forma de vida que tienen hoy los compañeros de las comunidades aborígenes, necesitan los policías de la provincia tienen que estar capacitados y por supuesto tienen que tener un trato diferencial con ellos, porque muchas veces no es lo mismo vivir o actuar como se actúa dentro del microcentro de resistencia que en las afueras de una situación totalmente distinta a la que ellos están acostumbrados por una cuestión de costumbres y de vidas que ellos tienen. Entonces tenemos que capacitar a la policía y tenemos que saber que para que no ocurra lo que pasó la última vez, que obviamente que fue algo muy vergonzoso y repudiable, que tampoco hay que hacerle cargo a toda la policía porque están haciendo también un trabajo extraordinario cuidándonos todos los días y poniendo el pecho por nosotros junto con la gente de salud. Creo que son claramente los dos sectores de trabajadores que hoy están frente de la lucha de la pandemia y tenemos que reconocer eso, pero bueno, en ese día hubo un error, hubo una equivocación y nosotros entendemos que posiblemente haya sido por una falta de capacitación. Hoy va a ser muy difícil tratar ese proyecto, Walter, lamentablemente porque ya está establecido un protocolo. Como esto, explico, esto es una sesión extraordinaria, se ajusta solamente a los temas que están planteados en la sesión extraordinaria, en caso contrario, para la incorporación de otro tema tiene que haber acuerdo de 22 legisladores y eso es un poco más engorroso, más complicado. Es un tema que seguramente lo vamos a estar tratando en los próximos días, que nos parece sumamente importante y necesario que se trate de manera urgente para establecer también un protocolo de parte de la policía cómo actuar en el caso de los ciudadanos chaqueños que cumplan con esa condición. Una pregunta y te voy a hacer con relación al primer caso de COVID que se dio acá en la provincia del Chaco y que tiene que ver con estas médicas que habían venido de España y que fueron, digamos, procesadas por atentado contra la salud pública y que están siendo, digamos, indagadas por la justicia federal. ¿Esta situación no se puede dar al mismo tenor hacia la situación de estas funcionarias nacionales que vinieron hacia la impenetrable y que lamentablemente allí en la zona de Sausalito, donde estuvieron presentes estas funcionarias nacionales, terminaron contagiando a un montón de personas, entre ellas este subcomisario que falleció en la jornada de ayer? Mira, Walter, en eso yo tengo una opinión personal formada y con mucho respeto lo digo. Creo que hay que tener mucho cuidado tanto con las médicas que han venido en su primer momento en el contagio, como lo que pasó con la funcionaria nacional, porque también vamos a entrar en un proceso de cacería de brujas y no es la idea. Yo creo que nadie tomó dimensiones, absolutamente nadie. Si alguien tomaría dimensiones, nos estaríamos en esta situación de cuarentena tan compleja en la cual muchos lo hacen por necesidad, pero hay otros que no respetan la cuarentena por pícaros, entonces también tenemos que entender que tendríamos que aplicar esa vara para todos igual y sería muy difícil de llevar adelante una situación como esa. Lo que sí creo que tenemos que tener mucho cuidado con generar responsabilidad, porque de última que el virus no lo generamos acá en Argentina, ¿no? Tendríamos que mirar para otro lado y entraríamos en una cuestión geopolítica que tampoco va al caso. Acá esto lo heredamos, lo absorbimos de afuera, no es culpa de los argentinos, eso nos tiene que quedar claro a nosotros y tampoco podemos empezar a señalar con el dedo y tener una vara de juzgar a uno o a otro porque la misma situación corre uno y otro, corre el mismo que estaba infectado y que llegó a la casa y le contagió al vecino. Es decir, nos ponemos una vara de igual a todos y vamos a estar en una situación complicada, entonces me parece que no está bueno señalar con el dedo ni querer acusar a nadie por la apertura. Obviamente que si hay un descuido, seguramente tendrán que
dar las explicaciones correspondientes, pero yo creo que sin persecución y sin tratar de generar nada. Porque también cuando pasó lo de las médicas que iniciaron este proceso acá en la provincia del Chaco, nadie tomó las dimensiones necesarias para que iba a pasar lo que está pasando hoy. Entonces sería muy injusto acusarlas cuando realmente nosotros no estábamos preparados para absorber una situación como esta y tampoco le habíamos dado la importancia necesaria, porque también hay que hablar con claridad de eso, Walter. Sí, y por otro lado llama la atención también las declaraciones que hizo el otro día el doctor Ivankovich con relación a la ciudad de Sáenz Peña, donde él señalaba que hacía más de 30 días que ya había circulación viral allí y que el intendente Cipollini no hizo nada al respecto, pero a mi pregunta va a la responsabilidad a quién le cabe, al intendente o a Salud Pública de la provincia, que es la que tiene que bregar para controlar y tomar las acciones necesarias para el control de lo que es el COVID en la provincia. Volvemos a lo mismo, esto es un trabajo conjunto, sociedad, distintos poderes del Estado, poder municipal, poder ejecutivo provincial, poder ejecutivo nacional, oposición, oficialismo, y si no trabajamos de manera conjunta entre todos, esto es imposible. Acusarnos y derivar responsabilidades, así como las critico yo, que las hacen hacia el gobernador y que yo creo que está haciendo un esfuerzo enorme por tratar de sacar la pandemia, lo mismo voy a hacer si hay una crítica hacia un intendente que no es del mismo signo político, porque me parece que no es la idea de derivar responsabilidades, sino todo lo contrario. Acá tiene que ser un objetivo claro y es salir todos juntos de esta pandemia, todos de manera de aportar desde el lugar que nos toca cada uno. Todos tenemos un poco de razón y a la vez ninguno tiene razón. Entonces, aportando de manera conjunta, tratando de copiar las mejores situaciones que se puedan aplicar desde que ya han vivido otros países, situaciones análogas que uno las pueda llegar a aplicar acá en la provincia del Chaco. Me parece que eso tiene que ser el objetivo nuestro y vuelvo a repetir, me parece que el determinar responsabilidades hacia uno y otro lado es el peor error que podemos cometer, Walter. En la última, Nicolás, si te pregunto, sí. ¿Tienen ustedes previsto desde la Cámara de Diputados analizar alguna situación de asistencia hacia los pequeños comerciantes o medianos empresarios de la ciudad y de la provincia ante la grave situación que le está generando en la parte económica a todo este núcleo, digamos, comercial? Bueno, mira, qué buena la pregunta porque me da la posibilidad de contarte que nosotros hace 2 semanas atrás, la semana pasada no se sesionó, sino la anterior, hemos tenido la aprobación de una resolución que fue presentada por el diputado Rodolfo Sol, en la cual fue consensuada por todo el interbloque Frente Chaqueño. Claramente ahí nosotros planteamos algunos ejes para ver dónde podíamos obtener recursos nuevos para la provincia, sin afectar, por supuesto, a la gente y a los chaqueños y a las chaqueñas que más están padeciendo esta situación. Nosotros tenemos bien en claro y presente que el gobierno nacional, junto con el gobierno provincial, han realizado distintas medidas de salvataje a las empresas, pero la verdad que son, para la situación que se vive, son insignificantes, porque realmente esto es cierto, no alcanzan, mejor dicho, no alcanzan, a pesar del esfuerzo increíble que están haciendo, no alcanzan. Entonces lo que tenemos que buscar son distintas alternativas para darle un poco de oxigenación a las pymes, a los monotributistas, a los autónomos, a los trabajadores que hoy no tienen ningún tipo de registración, porque también esto es cierto, tenemos una informalidad muy grande. Entonces, en este marco se han generado ahora, se está terminando un proyecto de ley que tenemos que conversarlo, por supuesto, con el Poder Ejecutivo, si bien se lo fue trabajando con distintos sectores, donde plantea un impuesto a las entidades financieras diferencial. Sabemos que las entidades financieras en los últimos 4 años del gobierno nacional fueron los que han tenido las mayores ganancias como sector o como grupo económico. Entonces claramente tenemos que entender que ahora en esta situación tan crítica podrían demostrar algún gesto a la sociedad. Esto claramente se ve en todos los reclamos que los empresarios han hecho con la gran liquidez que generó el Banco Central a nivel nacional y que derivó en las distintas sucursales de los bancos provinciales para que puedan otorgarle préstamos a tasas muy bajas a los comerciantes. En muchos casos tuvimos la negativa de que no pudieron procesar ese trámite dentro de sus bancos privados, no así el Banco del Chaco, que no solamente ha prestado los 450 millones de pesos que fue enviado por el Banco Central, sino también ha llevado esa cifra a 2.000 millones de pesos, que eso nos parece algo extraordinario, pero así deberían haber actuado todos los bancos. Como no pasó, entonces creemos que también es momento de que ellos también muestren un gesto desde el punto de vista social, y se está trabajando en un proyecto de ley que va a tener 3 ejes principales. El primero es la cobertura
alimentaria, que es lo más importante, que nosotros no podemos permitir que ningún chaqueño le falte un plato de comida, y eso es lo que nos preocupa y lo que nos está dividiendo en este momento para que para que no le falte a nadie, y más en la zona del interior, que el asistencialismo, que yo sé que también están haciendo un esfuerzo muy grande, pero tenemos que garantizar de que nos falten. Eso tiene que ser un objetivo, el objetivo principal de todo esto, y por supuesto, después tiene dos ejes que también nos parece importante: el tema de la regularización, en muchos casos, de recursos humanos en salud pública. Esto se da a raíz de lo que hablábamos hoy más temprano, que son los que están en el frente de batalla, son los que están en la primera línea, los que están arriesgando la vida por todos nosotros. Entonces creo que tienen que tener, los que están poniendo verdaderamente el lomo y los que están trabajando en esta situación, tenemos que poner nosotros un granito de arena en ellos y tratar de darle una solución en cuanto a la regularización laboral. Esto generaría parte de ese fondo, sería destinado para esa cuestión. Y como último, lo que vos planteaste, el tema pymes. ¿Qué es lo que se está pretendiendo con esto? Por supuesto, hacer una pequeña diferenciación en lo que es pymes de actividades esenciales y pymes de actividades no esenciales. Las actividades esenciales son las que al día de hoy, si bien están padeciendo situaciones críticas, están pudiendo sobrellevar la situación con la apertura de sus locales, con algunas ventas, con algunas ayudas del gobierno nacional, como es el ATP, algunos créditos que están establecidos para tener un capital de trabajo más dinámico y algunas cuestiones del día a día. Pero también tenemos otra situación, la otra cara de la moneda, que son las actividades no esenciales, que son creo que la gran mayoría de todos los comercios acá en la ciudad, que no han podido, al día de hoy, pudieron abrir sus puertas, y la semana que pudieron abrir relativamente de a poco, tuvieron que volver a cerrar porque se intensificó la cuarentena. Entonces claramente tenemos que hacer una política sobre el trabajo sobre ellos, que esto también no solamente, repito, son pymes, son autónomos, son personas que son profesionales que no están pudiendo ejercer lamentablemente, para lo que han estudiado tanto tiempo, no pueden desarrollar sus actividades diarias, un autónomo, una persona de pie. Entonces se va a crear una especie de subsidio reintegrado a la tasa cero. Esa es un poco la idea, con montos que sean realmente considerables y que sean muy fácil aporte mensual para ellos, y que no tengan ningún tipo de significación en cuanto a la posibilidad de que tengan que devolverlo con ningún tipo de presión. Eso es un poco lo que se está trabajando. Este proyecto está en vías de desarrollo, estamos tratando de que lo antes posible podamos conversarlo con el gobernador de la provincia. Nos parece que son tres áreas que son críticas hoy acá en la provincia del Chaco, y tenemos que hacer el mayor hincapié, el mayor esfuerzo necesario para ir regularizándolo. Digo y aclaro de recursos humanos porque se ha hecho una inversión de arriba de 1.200 millones en distintas cuestiones dentro tanto de instalaciones y recursos que ha tenido el Ministerio de Salud Pública para tratar de salvaguardar la situación de que no falte nada en ningún hospital, y eso nos parece importante, pero también sabemos que el recurso humano es importante y tenemos que tratar de darle ese reconocimiento. Volviendo, ya siendo así la última, no hay una incongruencia por allí, digamos, cuando se habilitan servicios esenciales para que puedan funcionar, y por el otro lado le prohibimos a la ciudadanía salir a la calle. Entonces por ahí uno se pregunta, ¿de qué me vale tener el comercio esencial abierto si la gente no puede salir de la casa? No, yo creo que no, Walter. Me parece que la idea de los comercios, de los servicios esenciales, es para que sean consumidos por los ciudadanos, los que viven dentro de la zona del radio determinado del uso de esos locales. Acá los servicios esenciales, estamos hablando de farmacias, estamos hablando de supermercados, de kioscos, de cuestiones una ferretería, de cuestiones muy puntuales que son necesarias para el uso diario de cualquier persona. Entonces nosotros no podemos dejarlo desabastecer al chaqueño o a la chaqueña sin que pueda comprar alimentos. Entonces en ese sentido es entendible. Lo que sí es muy estricto para las actividades no esenciales, ¿no? Porque no pueden abrir, y por más que abran, nos va a pasar lo mismo que hemos tenido una situación con los compañeros y las compañeras de los taxis y los remises y los radiotaxis, que en su momento pidieron la habilitación, y cuando pudieron empezar a salir a trabajar, lamentablemente no podían ni siquiera pagar el alquiler de su auto diario. Entonces por eso se trabajó en conjunto un proyecto con el Poder Ejecutivo para darle un subsidio de manera excepcional y crear un registro que esté establecido dentro del marco de la Subsecretaría de Transporte, que le permita a todos los trabajadores de volante
que puedan acceder el día de mañana a distintos beneficios, como un crédito bancario más blando, distintas cuestiones que se puedan ir trabajando de manera en conjunta con la Subsecretaría de Transporte. Bien, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo y por el explayado de tus comentarios y de la situación, y seguramente ya estaremos en contacto nuevamente después de esta sesión parlamentaria para ver a qué se llegó, a qué acuerdo por lo general se llegó en esta sesión. Bueno, muchas gracias Walter y Martín y un saludo para todos.